El Evangelio de hoy nos dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 4 de junio 2025. Vamos a ver si realmente todos hablemos la verdad conforme el corazón del Señor. Cuando Él estaba orando con el Padre, pedía a que todos los discípulos estuviesen en la verdad y actúa en la verdad. Ahora nosotros sí realmente estamos en la verdad o cambiamos el Evangelio. Bienvenidos. Lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28, 38. En aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia de Dios, que Dios adquirió con su sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predican doctrinas perversas y arrastrarán hasta los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años ni de día ni de noche he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezca en el Espíritu y alcance la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien, saben que cuando he necesitado para mí y para mis compañeros, los he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con ellos, con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverán a ver, y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 67. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor, despliegue tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, cantan al Señor, aleluya. Canten al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares, a que dice con voz como de trueno, glorifican a Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Sobre Israel tu majestad se extiende, y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en la verdad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 17, 11, 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo,
cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sea uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que padecerse para que se cumplieran la escritura. Pero ahora voy a ti mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud. En ellos yo les he entregado tu palabra, en el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora sí, tenemos una verdad y tenemos que tener una unidad. El querer de nuestro Señor Jesucristo es que todos estemos en una sola verdad. Pero ahora tenemos un problema porque no todos estamos en la verdad. En 1 de Timoteo 4, algo así, Dios quiere que todos los hombres se salven y que llegue al conocimiento de la verdad. He aquí entonces que el querer del Señor es que estemos en una verdad y que todos de nosotros tenemos que hablar una verdad o tenemos que actuar en la verdad y tenemos que pronunciar el Evangelio conforme a lo que dice la Escritura y no cambiar para que seamos santificados. ¿Qué quiere decir santificar en la verdad? O sea, cuando una persona empieza a hablar de Dios, tiene que tener una santificación, o sea, santificado en esa verdad. No puede decir otra cosa de lo que no dice la Escritura. Pero resulta que muchos no actuamos en la verdad. No solo los que estamos de esta iglesia, sino que también los que no están de la iglesia. Aún peor todavía, porque los que están, lo único que hay que hacer es corregir para entrar en la corrección y obedecer el mandamiento del Señor. Por eso dijo en San Juan 8:31, ustedes serán discípulos míos, los verdaderos discípulos míos, si cumplan mi mandamiento. Quiere decir, santificar en la verdad es hablar siempre la verdad. Porque el predicador viene a hablar de la palabra de Dios, pero si no trae la verdad y no está en la verdad, entonces no está santificado en la verdad. Por ejemplo, cuando el predicador habla de una verdad del Señor, es que tiene que estar él convencido de estar viviendo en la verdad y practica en la verdad y porque habla de la verdad. Por eso es una persona santificada en su vida. Pero miremos ahora lo que nos dice Pablo. Pablo nos dice en la primera lectura, dice, cuídense de sí mismo y el rebaño. Dos cosas nos dice Pablo. Cuidarse de sí mismo. Miren lo que nos dice Pablo. En el capítulo 20, versículo 28 de Hechos de los Apóstoles. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, o sea, la iglesia.
Aquí nos dice, cuídense de sí mismos, en medio de la cual os he puesto el Espíritu Santo. O sea, cuídese de sí mismo, porque quien había escogido a ustedes como mensajeros del Señor es por el Espíritu Santo. El que dice, el que adquirió con su sangre, con su propia sangre. O sea, Cristo compró la iglesia con su sangre y por eso tiene que cuidarse de sí mismo. ¿Por qué tiene que cuidarse de sí mismo? Porque dice, sé muy bien de que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos voraces que no escataminarán medio para atacar al rebaño. Aquí nos dice, no perdonan al rebaño. Queridos hermanos, ¿por qué Pablo empieza a decir así? ¿Por qué? Porque la comunidad de los Éfeso ya tenían problemas. Sabiendo que iba a llegar lobos voraces, para cambiar, arrastrar a los mismos discípulos. Antiguamente, hace 500 años, todo venía sobre una doctrina, sobre una verdad, sobre una santificación, sobre una unidad. Porque nos dice aquí el primer versículo, dice, Padre, cuida de tu nombre lo que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Que la unidad ha venido durante muchos años, pero llegó este hombre cuando nos dice Pablo aquí, cuando 500 años después un hombre se salió de la verdad y arrastró a muchos. ¿Por qué digo a muchos? Porque dice aquí, introducirá entre vosotros lobos voraces que no escataminarán, o sea, no perdona el rebaño para atacar al rebaño. Y también entre vosotros mismos aparecerán algunos propagando con falsedad para arrastrar tras sí los discípulos. Eso es lo que hizo este hombre. Arrastró hasta los mismos discípulos, se los llevó sin perdonar al rebaño. Y ahora hay una gran división. Miles y miles de religiones que no estamos unidos todos, porque todos dicen que tienen la verdad y todos dicen que yo estoy consagrado en la verdad. Pero ¿qué dice el Señor el Evangelio? Él dice, para que sean uno, como nosotros, dice el Señor. Para esta unidad Dios quiere que todos estemos unidos en una misma fe. Pero resulta que no todos estamos en la misma fe. Cada quien tiene una fe diferente. Hay quienes creen que el bautismo solamente para los adultos es una fe extraña. Otro dice que hay que respetar el sábado porque el sábado es el día de descanso. Entonces, esta fe no es igual a la unidad que quiere el Señor. El Señor quiere que nuestra fe es uno para estar unido en el mismo pensar, el mismo actuar. Igual, hay quienes que el bautismo piensan que no es necesario y nosotros sí creemos que el bautismo es para que nos volvemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esa fe no está unida, no que está dividida. Ahí está el problema. Por eso el Señor quiere que nos santifiquemos en la verdad para actuar en la verdad. Para decir las cosas, todo es verdad. Si nosotros estamos santificados en la verdad. Entonces, por eso dice Pablo, cuídese de ustedes mismos, porque serán arrastrados. Porque la iglesia que Él ha comprado con su sangre es el Señor. Y por eso cuídense y el rebaño. Pero resulta que ahora los mismos líderes no cuidan el rebaño. No les interesan las ovejas. A veces hay ovejas que tienen mucha lana y se los llevan. Y el pastor no cuida, no le interesa, no busca la manera.
Hay un problema grave cuando nosotros se nos viene una doctrina extraña y hacemos cualquier cosa, porque nos dice aquí el mismo lectura de la primera lectura. Dice, surgirán hombres que predican doctrinas perversas. ¿Quiénes son los que predican doctrinas perversas? ¿No serán los que cambian la doctrina? ¿No será que el matrimonio hombre con hombre? ¿No serán los mismos discípulos que están arrastrados por mentalidades, por dejar de llevar por doctrinas extrañas, según nos dice Efesios 4:14 en adelante? Y por eso el Señor oraba, y cuando Pablo estaba despidiendo con los de Éfeso, ellos empezaron a llorar, porque los que les había dicho es una cosa, una revelación, una profecía que iba a pasar, y lo mismo está sucediendo en este tiempo. Y por eso me voy a segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y nos da un dato muy importante. Segunda de Pedro 2, 1, adelante. Dice, en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas que pueden comprarse a los falsos maestros. Mire, vuelve a leer. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas que pueden compararse con los falsos maestros, que entre vosotros introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió. ¿Quién nos adquirió? El Señor Jesús. Pedro le decía, introducirán herejías, y en otra versión nos dice, introducirán minuciosamente una herejía. Por ejemplo, cuando hablan sobre los que aceptan el feminismo o los de colores, etcétera, etcétera. Piensa que está bien, o piensa que lo que se me venga a la mente lo voy a colocar a la liturgia, y porque es bueno, porque se oye bonita. No es eso. Porque poco a poco, tal vez ustedes y yo tengamos fe y no nos sentimos una palabra bonita o una palabra extraña, pero para los que vienen atrás sí introducirán una herejía y cambia la liturgia o cambia la palabra de Dios. Ahí está el problema. Cuando nos dice minuciosamente, o sea, cuando es introducido algo minucioso, no se da cuenta, nadie se da cuenta. Que cuando uno siente ya está metido en ese error. Cuando no nos sentamos como dice Pablo aquí, cuide de ti mismo del rebaño. O sea, ese rebaño tiene que cuidarse. Ese rebaño tiene que vigilarse. Si ustedes y yo somos encargados de algún grupo de religiosos, tenemos que cuidar de qué practica, cuáles son las enseñanzas que está dando al pueblo. Si hay pastorales, hay que ver las pastorales si están cumpliendo conforme a la liturgia y conforme a la palabra de Dios, porque nosotros tenemos un magisterio y tenemos una tradición y la palabra del Señor para poder caminar en ello, para que el Señor se alegra, porque nos dice aquí una palabra buenísima, nos dice, para que mi gozo llegue a su plenitud. Dice, pero ahora voy a ti, mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia. Dice el Señor, yo he entregado tu palabra, pero el mundo nos odia. Pero cuando nosotros hacemos al revés, queremos que el mundo nos alabe, entonces hacemos lo que el mundo es. Ahí está el problema. Aquí hay mucho que discernir, pero se me fue el tiempo. Que el Señor nos bendiga todos los días. Amén.